Lenguaje y literatura, séptimo grado. La intencionalidad comunicativa del periodista. Hola, les doy la bienvenida a su franja educativa Aprendamos en Casa. Este día vamos a continuar estudiando la noticia. Recuerden que en la semana anterior estudiaron algunos aspectos importantes de la noticia. Estos son el propósito comunicativo, las características y la estructura. Así que este día nos vamos a concentrar en la intencionalidad comunicativa del periodista. Pero antes quiero invitarlos a que conozcan a algunos escritores famosos que antes de dedicar su vida a escribir o crear textos literarios, trabajaron como periodistas. Veamos. Mark Twain, escritor de origen estadounidense. En su trabajo como periodista, fue reconocido por abordar temas sobre el racismo y la esclavitud. Entre sus obras más reconocidas se encuentra Las aventuras de Tom Sawyer. Truman Capote fue un notable periodista del siglo XX, que se hizo notar por sus relatos que combinaban una exquisita narrativa clásica con la crónica periodística. Su obra, A Sangre Fría, es el mejor exponente de ello. Gabriel García Márquez, escritor de origen colombiano. Parte de su vida la dedicó al periodismo. Fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en el año 1982. Una de sus obras más famosas es Cien años de soledad. Es momento de que pasemos a estudiar algunos conceptos básicos. Cuando hablamos de intencionalidad comunicativa, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cómo podríamos definirla? ¿Existen diferentes tipos? Para poder conocer un poco más sobre esto y dar respuesta a esas interrogantes, veamos lo siguiente. Intención comunicativa. Es el propósito o finalidad que perseguimos cuando emitimos un mensaje. Existen diferentes tipos de intenciones comunicativas. Informar. Se vale de datos, sucesos, acontecimientos y hechos objetivos para informar. Las noticias son ejemplo de esta intención. Persuadir. Se utilizan argumentos para convencer a alguien de algo. Los anuncios publicitarios tienen esta intención. Prescribir. Se utiliza un lenguaje claro y directo para dar indicaciones u órdenes. Los manuales de medicamento son ejemplos de esta intención. Advertir. Se utilizan para advertir sobre un riesgo. Esta intención comunicativa la podemos encontrar en las señales de advertencia. Ahora que hemos conocido en qué consiste la intencionalidad comunicativa y cuáles son los diferentes tipos de intencionalidad que podemos encontrar en los textos, es momento de que pasemos a estudiar la que corresponde a las noticias y por ende al periodista. Se trata de la intencionalidad de informar. Y también debemos tener en cuenta que la función del lenguaje que predomina en este tipo de textos es la función referencial, pues la finalidad es presentar o brindar información a las demás personas de forma concreta y objetiva. También es importante que tengamos en cuenta que el periodista debe hacer uso de diferentes recursos para poder presentar las noticias. Entre estos recursos tenemos que el periodista debe hacer uso de un vocabulario amplio para poder expresar sus ideas. También debe saber escribir de manera ordenada, coherente y con un lenguaje claro y preciso la información a presentar en su texto noticioso. También es importante que ponga en práctica la búsqueda de fuentes de información adecuadas y de calidad. Ahora les invito a que pongamos atención al siguiente video donde se muestra una noticia similar a la que tienes en tu guía de autoaprendizaje de esta semana.
La Organización Meteorológica Mundial informó que el agujero en la capa de ozono que estaba sobre el Ártico y alcanzó un tamaño récord en marzo pasado se cerró completamente para fines de abril. El agotamiento de la capa de ozono, el escudo que protege la vida en la Tierra de los niveles dañinos de radiación ultravioleta, alcanzó un nivel sin precedentes en grandes partes del Ártico esta primavera. La última vez que se observó un agotamiento de ozono igualmente fuerte en el Ártico fue durante la primavera de 2011, informó la portavoz de la OMM, Claire Nulis, en una reunión informativa de la ONU en Ginebra. De acuerdo con la organización, el agujero fue causado por la continua presencia de sustancias como los clorofluorocarbonos, conocidos como CFC por su abreviación. Los CFC son productos químicos utilizados en la fabricación de aerosoles, espumas, solventes y refrigerantes, que destruyen la capa de ozono, además de un invierno muy frío en la estratosfera, la capa de la atmósfera ubicada entre unos 10 y 50 kilómetros de altitud. Estos dos factores se combinaron para dar un nivel muy alto de agotamiento que fue peor de lo que vimos en 2011. Ahora ha vuelto a la normalidad. El agujero de la capa de ozono se ha cerrado, afirmó Nulis. La OMM explicó que el agujero de ozono se cerró en abril con el aumento de las temperaturas en la estratosfera, lo que culminó con la afluencia del aire rico en ozono desde las capas más bajas de la atmósfera. La situación volvió a la normalidad y el agujero se cerró, puntualizó la portavoz. A la par, aclaró que al contrario de lo que muchos pueden deducir, la disminución de la contaminación del aire por la pandemia del COVID-19 no desempeñó un factor determinante en el cierre del agujero. La organización indicó que la destrucción de la capa de ozono que protege la vida en el planeta de la radiación ultravioleta dañina es un fenómeno que ocurre en el Ártico durante la primavera. En tu guía de autoaprendizaje de esta semana hay un texto similar al del video. Es aquí donde debes prestar atención y poder explicar lo que se te solicita en la guía. Debes resolver cuál es la intención comunicativa del texto. Para ello es importante que identifiques las ideas principales que se presentan en el mismo. Algunas de estas son que el agujero en la capa de ozono se creó por el uso de productos dañinos para esta, como lo son los aerosoles. La otra idea es que el agujero en la capa de ozono se cerró debido al cambio en las temperaturas y no a lo que muchas personas creían que es el efecto positivo de la limpieza o descontaminación del aire por la pandemia de COVID-19. Ahora prestemos atención a cuáles son los recursos que utiliza el periodista para comunicar esta intención de informar. Entre algunos de ellos tenemos el uso del lenguaje claro y preciso, con un lenguaje denotativo. ¿A qué nos referimos con esto? Se trata de que el lenguaje o las palabras tienen un significado unívoco. Caso diferente sucede con los textos literarios que se prestan a diferentes interpretaciones. Otro recurso es el uso de la objetividad o imparcialidad. ¿A qué nos referimos con esto? Se trata de que el periodista no emite su opinión sobre lo que está informando. Y la tercera característica importante es que los periodistas deben verificar la información que obtienen. Para esto deben usar fuentes confiables. Lo que sucede en nuestra noticia de ejemplo es que el periodista ha mencionado algunas fuentes confiables. Entre ellas se menciona a la Organización Mundial Meteorológica
y también a la Organización de Naciones Unidas. Ahora los invito a que conozcan el siguiente dato. ¿Sabías que cada año, el 3 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, proclamado por la UNESCO en 1993? Sirve para recordar a los gobiernos la necesidad de respetar su compromiso con la libertad de prensa. Y es también un día de reflexión entre los profesionales de los medios de comunicación sobre cuestiones relacionadas con la ética profesional. Asimismo, es un día para recordar a los periodistas que perdieron la vida en la búsqueda de una historia. Ha llegado el momento de desarrollar las indicaciones para el proceso de producción textual. Lo haremos por etapas. La primera de ellas es la planificación. Es aquí donde debes seleccionar sobre qué escribir tu noticia. Puedes auxiliarte de algún esquema, como el que estudiamos la semana anterior de la pirámide invertida o otro que sea de utilidad. También puedes pedirle a algún familiar que te ayude con algunas ideas. Otra de las etapas o procesos es la textualización. En este caso es importante que pongas por escrito las ideas que habías pensado en la planificación y que también busques que tu noticia responda a las 6 preguntas que estudiamos en la semana anterior. El siguiente proceso o etapa a desarrollar es la revisión del escrito. Esto es importante, pues no nos quedan siempre bien los textos a la primera. Siempre es posible mejorarlos. Para eso te aconsejo que cuando hayas terminado de escribir tu texto, lo leas detenidamente para que puedas identificar qué aspectos puedes mejorar. También puedes pedirle a algún familiar que lo lea y te haga algunas observaciones para mejorar. La última etapa a desarrollar es la publicación de tu escrito. Esto lo puedes hacer de manera sencilla, ya sea leyéndolo en voz alta a tus familiares o puedes hacer uso de alguna red social para poder publicar. Ahora los invito a que observen el siguiente video donde se nos dan algunos consejos para ser un buen periodista ciudadano. Con la llegada de Internet nace un nuevo tipo de periodista, el ciudadano, quien a través de las redes sociales y blogs analiza y difunde la información de forma independiente a través de Internet. Este derecho se encuentra amparado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual establece que todos los individuos tienen derecho no solo a recibir información y opinión, sino también a difundirla por cualquier medio. Lo más importante es saber cómo ser un periodista ciudadano. Así evitaremos generar caos, aportaremos datos verídicos que ayuden a los afectados a tomar buenas decisiones y brindaremos herramientas para quienes deseen ayudar. Estos son los pasos que debes seguir para ser un buen periodista ciudadano. No emitas opiniones al momento de informar. Esto podría restarle credibilidad a la información que transmites. Describe los hechos de forma breve, clara e imparcial. Evita hacer comentarios ofensivos o amarillistas. Estos alimentan la tensión colectiva y reducen la posibilidad de encontrar una solución rápida. Si recibes una noticia pero no estás seguro de la fuente, no la retuitees o compartas. Podrías estar contribuyendo a la desinformación en un momento crítico. Siempre emite el mensaje acompañado de la hora, el día, el sitio y una imagen o video que represente la noticia para darle autenticidad a la información. Escribe con buena ortografía para evitar confusiones. No es lo mismo no queremos saber a no queremos saber. Una coma y un acento pueden marcar la diferencia. Si vas a hacer un video, recuerda utilizar tu celular o tableta de forma horizontal. Así tendrás una mejor visión de la noticia. No uses filtros en las fotografías. Esto puede restarle credibilidad a la imagen. Si obtuviste la información de otra persona y has comprobado que la información es certera, coloca el crédito del ciudadano para que los demás puedan comprobar la fuente. Si estás informando a través de Twitter, escribe mensajes cortos y contundentes que puedan ser retuiteados fácilmente.
Evita dividir la información en varios tweets para que los lectores no pierdan el hilo. Y recuerda, siempre informa desde un sitio seguro. Ninguna noticia vale más que tu vida. Hemos llegado al final de nuestra sesión de aprendizaje. Les invito a que la próxima semana también sintonicen su clase de lenguaje y literatura. Hasta la próxima.